estás, Sergio? Y buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, pues vamos a empezar con esta sesión, con la octava. Vamos a tocar un tema, digamos, que no es, digamos, de los habituales, relacionados con los firmes o los pavimentos, y vamos a hablar de los refuerzos de pavimentos con hormigón. Refuerzo de cualquier tipo de pavimento con una losa o una capa de más o menos espesor de hormigón. Primero, ¿qué es un refuerzo? Un refuerzo es cualquier actuación sobre un firme que tenga como finalidad el aumento de la capacidad de soportar el tráfico o alargar la vida útil del mismo. Esto sería un refuerzo de tipo estructural en el cual el firme actualmente existente se está agotando o da indicios de que se está empezando a agotar, y lo que hacemos es una actuación preventiva para alargar esa vida útil del mismo. Hay otro tipo de actuaciones sobre los pavimentos que buscan otras mejoras, ya no alargar la vida o mejorar la capacidad estructural del pavimento, sino, por ejemplo, mejoras de tipo superficial, como puede ser mejorar el IRI o bajar la sonoridad del pavimento cuando circulan los vehículos sobre él, aumentar el CRT, el coeficiente de rozamiento transversal, para evitar el derrape, digamos, de los vehículos, y algunas actuaciones ya mucho más puntuales, como serían bacheos, etcétera. Los refuerzos se pueden clasificar en función de diferentes parámetros. Por ejemplo, un primer parámetro sería qué tipo de pavimento base tenemos. Si tenemos un pavimento, como veis aquí a la izquierda en las dos fotografías, que es un pavimento de hormigón que ya da muestras de estar agotado, esta que estoy señalando aquí es las típicas fisuras que se producen en las esquinas cuando se juntan cuatro losas. Este tipo de rotura, de fisuras, y nos indican que este pavimento se está agotando. Aquí en la foto de arriba veis otro pavimento también, digamos, que está bastante ya al límite de su vida útil. En la foto en medio veis el mismo síntoma en un pavimento de mezcla bituminosa. Aquí, en este caso, realmente esta foto tiene un poco de trampa. Ya os enseñaré después otra foto. Aquí no tanto era un agotamiento estructural del firme, sino, como veis aquí, estas como no estas grietas, que sí que serían un síntoma de agotamiento, pero sobre todo estas especie de calvas que salen por aquí. Esto es porque era el efecto del vertido de combustible, de gasoil básicamente, sobre el pavimento de mezcla bituminosa que se lo come. Y aquí veis, por ejemplo, el resultado de un refuerzo con un pavimento de hormigón sobre un pavimento de hormigón ya existente. Si no recuerdo mal, este pavimento, esta foto se corresponde a la foto de la izquierda de abajo. Es la misma calle, que es en un pueblo de Valencia, si no estoy equivocado. Como veis, el refuerzo pues tiene un espesor bastante pequeño. Aquí veis una tarjeta de crédito y es poquito más alta que el canto corto o el lado corto de la tarjeta de crédito. Otro parámetro por el que podemos clasificar un refuerzo es en función de su espesor. Si es delgado, y por delgado entendemos entre digamos, 2 centímetros, entre comillas, y 9-10 centímetros, y más de 10 centímetros ya sería un refuerzo grueso. He puesto entre comillas los 2 centímetros porque realmente 2 centímetros solo se utilizan en algún tipo de pavimentos, no de carreteras, sino industriales. Aunque en carreteras hay tipos de
refuerzos, pero que no son por razones estructurales, sino que son por razones de, digamos, de mejorar la calidad superficial del pavimento, que se hacen ahora con mezclas de microaglomerado que tienen también 2 o 3 centímetros nada más de espesor. Otro parámetro y muy importante, sobre todo a la hora de calcular el espesor del refuerzo, es si existe adherencia o no entre el nuevo pavimento de hormigón que nosotros vamos a poner con el pavimento de base que exista, sea hormigón o sea mezcla bituminosa. Y aquí entran los adheridos y no adheridos. O como veis, esto, perdonad que algunas cosas estén en inglés, pero las he sacado para que tuviera una cierta calidad el dibujo, la imagen, las he sacado de uno de los manuales que están a vuestra disposición como consulta, que es un manual americano de la ACPA, de la Asociación de Pavimentos de hormigón americana, que y tiene un estupendo libro de unas 200 páginas, un manual absolutamente práctico, donde te da todo lo que tienes que hacer y el proceso que tienes que seguir. Y es un poco el proceso que vamos a seguir en la presentación. Tenéis dos versiones, la versión original en inglés, que tiene estas fotos en mucha mejor calidad, y después os he dado, para los que el inglés os sea un poco más difícil, una versión traducida al castellano de Sudamérica, concretamente de Chile, porque lo hizo el Instituto Chileno del Cemento y Hormigón. Bueno, como veis, aquí es en función de si hay adherencia o no entre el refuerzo y el pavimento de la base. También se pueden clasificar por su finalidad. Pues pueden ser un mantenimiento preventivo, como veis aquí en la primera imagen, aquí a la izquierda, que es cuando empiezan a aparecer algunos deterioros en el pavimento, pues hacemos un mantenimiento preventivo. Ya cuando estos deterioros ya van creciendo, como en las dos figuras centrales, pues ya hablamos de una rehabilitación menor o rehabilitación mayor. Y ya cuando tiene el último aspecto que veis aquí, que ya es bastante más deteriorado, normalmente ya veremos que este tipo de pavimentos ya no digamos, no está catalogado para hacerle un refuerzo, sino que lo mejor es hacer una reconstrucción del pavimento a base, por ejemplo, de reciclar el firme existente, utilizarlo como base y hacer un pavimento nuevo encima de él. Después se pueden clasificar dentro de los adheridos, bonded o no adheridos, son bonded. Se pueden clasificar según la base, como hemos visto antes, sobre una base de mezcla bituminosa, sobre hormigón, que sería el último, y en medio lo que los americanos llaman composite es de hecho un pavimento que en Europa lo llamamos polifuncional, que sería una base de hormigón con capas de aglomerado o capas de aglomerado encima. Es, por ejemplo, la típica sección que utilizan los ayuntamientos yo diría, no sé si de más de media España, entre ellos Zaragoza, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, en fin, todos estos ayuntamientos. Normalmente el pavimento que suelen poner, una de las secciones típicas es una base de hormigón y encima capas de mezcla bituminosa. Esto es lo que los americanos llaman composite, pero nosotros también lo extenderíamos a lo que llamaríamos pavimentos semirrígidos, es decir, pavimentos que tengan encima mezcla bituminosa, pero debajo tengan una capa tratada con cemento, que puede ser una grava cemento o un solo cemento o las dos. Bueno, esto es un poco, digamos, como veis, los americanos son muy prácticos y entonces aquí lo que te dan es una especie de tabla en función del tiempo
la calidad con la que está el pavimento existente y cuándo hay que intervenir y qué tipo de intervención preventiva, una rehabilitación menor, una rehabilitación mayor, qué tipo de refuerzo hacerlo, si adherido o no adherido, etcétera. Y ya cuando llega a estar muy deteriorado, como hemos visto antes, pues ya ellos mismos indican que lo mejor es una reconstrucción de ese pavimento. Entonces, un poco para hacer una especie de mapa tiempo, estado del pavimento y qué tipo de intervención habría que realizar. Las fases del proyecto y ejecución de un refuerzo, pues tiene 6 fases. La primera fase es la evaluación del pavimento existente. La segunda, la selección de la solución más adecuada. Tercero, diseño del refuerzo del hormigón, básicamente diseño de su espesor y distancia entre juntas, etcétera, que ya veremos. Hormigón o materiales a utilizar en el refuerzo, básicamente hormigón. Estrategias de actuación en el tramo a reforzar. Esto ya veremos que está muy ligado al tipo de carretera, si vamos a poder cortar el tráfico completamente o solo vamos a poder cortar media carretera al tráfico y entonces si tiene 2 carriles o tiene más de 2 carriles, etcétera, etcétera. Y por último, lo que es la propia ejecución del refuerzo de hormigón. En esta primera fase de evaluación del pavimento existente es una fase realmente muy importante en la que no hay que escatimar medios. Perdón. Y es la evaluación del estado del pavimento existente. Una evaluación integral proporciona una información muy valiosa sobre la condición del pavimento, las capacidades de desempeño o de prestaciones y sus limitaciones, y incluye lo siguiente. Primero, evidentemente, identificar todas las capas de pavimento que hay, características y comportamiento de los materiales de este pavimento, la presencia y tipo y grado de los deterioros que presenta el pavimento, incluso medir o tener una idea del estado estructural y la capacidad de carga, ya entraremos con más detalle, y características funcionales del pavimento como son qué pendientes tiene, la rugosidad, la fricción, el ruido, etcétera. Dentro de estas listas de actividades que hemos visto antes para la evaluación del pavimento existente, hay unas que son obligatorias, es obligado hacerlas, y es primero recopilar datos históricos, revisión de registros y proyecciones futuras, por ejemplo, de tipo de tráfico, etcétera. Hacer una revisión documental, es decir, ver si ese pavimento ya ha sufrido o ha sido sometido a algún refuerzo anterior, alguna rehabilitación o alguna reconstrucción, etcétera. Perdón, esto es un error de traducción. El análisis de núcleos, que es habría que sacar testigos y ver los materiales de los que está compuesto y hacer un informe, un primer informe de evaluación del pavimento. En cuanto al historial, pues ya podemos entrar con un poco más detalle en materiales del pavimento, incluido el árido, por si es un árido que tiene reacción con los álcalis, por ejemplo, el diseño, el espesor que tiene, la antigüedad, las capas, etcétera, el tráfico existente y el nivel de prestación que está dando ahora, es decir, si el nivel de prestación es bueno porque el pavimento está más o menos en buenas condiciones o es muy deficiente, la vida del proyecto inicial que tenía, con lo cual podemos tener una idea aproximada del resto de vida útil que le queda si no hacemos nada, el que sería la vida restante, el nivel de rendimiento y de tráfico deseado después del refuerzo, qué vida de proyecto queremos que aguante ese pavimento después del refuerzo, las elevaciones y restricciones que podamos tener respecto a las rasantes, porque a veces pues, podemos tener que pasar por debajo de una estructura y podemos tener un problema de gálibo, por ejemplo, con lo cual eso nos dará una idea del espesor máximo que podemos utilizar en el refuerzo y cualquier otra información histórica que tengamos. Segundo paso sería
una inspección visual. Esto es imprescindible. Hay que pisar el terreno y ver exactamente qué tipo de defectos aparecen. Si están muy extendidos en todo el pavimento, solo en ciertas zonas, etcétera, etcétera. Y hacer una pequeña hacer una pequeña clasificación, digamos, aquí tenéis unas fotos a la derecha, digamos, para los pavimentos de mezcla bituminosa y semirrígidos con capa de rodadura de mezcla bituminosa, y para pavimentos que tengan capa de rodadura de hormigón, pues cómo podíamos clasificarlos, digamos, después de la inspección visual. Como veis aquí, ya cuando empiezan a aparecer estas cosas, como en la foto que os dije antes, que era un poco tramposa, porque estos deterioros, en este caso supongo que sí, pero en aquel no eran deterioros de agotamiento, sino de acción de vertidos de gasoil, pues entonces aquí ya, digamos, hay que pensar en otra solución y no en un refuerzo. El paso 3 sería el análisis del pavimento, es decir, una vez que hayamos hecho la inspección visual, que tengamos todo el histórico del pavimento, pues clasificar qué tipos de deterioro hay, qué profundidad, o sea, qué importancia en profundidad tienen esos deterioros, si las fisuras que hay son solo superficiales o realmente están llegando a capas bastante inferiores del firme, o incluso hasta la explanada. Verificación del espesor del pavimento, de la base y de la subbase, mediante extracción de testigos. Y después hay una serie de análisis opcionales que pueden ser cuando tengas ciertas dudas. Por ejemplo, si ves cierto, como en ese caso que os decía yo, del ataque de los combustibles, de los vertidos de gasoil, pues entonces analizar ese material presente allí, a ver realmente si ha sido atacado por eso, o si se presentan cosas extrañas como pueden ser reacciones alcali-árido en pavimentos de hormigón, o que haya cosa muy frecuente en Aragón, yesos por debajo que hayan producido expansiones y aquello esté un poco, digamos, esté deteriorado por el efecto de la etringita que se forma, etcétera. Ensayos incluso de textura superficial para ver cómo se ha degradado la textura y por tanto el CRT de ese pavimento e incluso el IRI. En fin, esto ya son análisis opcionales. En el caso de el paso 5 sería estudio de las condiciones del pavimento. En el caso de hormigón, pues ver las distintas deficiencias superficiales que puede presentar, pérdida de fricción, deterioro en las juntas, se clasifica de bajo a medio, un mapa de fisuras, no las producidas por reactividad alcalisílice, los baches, el ruido, desprendimientos superficiales del hormigón, la rugosidad, fisuras de retracción térmica, de retracción plástica, medir el IRI, y otros que se os puedan ocurrir. Y en cuanto a deficiencias ya de tipo más estructural, pues vigilar las fisuras de esquina, que como os he dicho, en los pavimentos de hormigón es una de los avisos que da el pavimento de que se está agotando, el deterioro de las juntas, el alabeo de las losas, que las losas estén como escalonadas una respecto a la otra por efectos térmicos, fisuras longitudinales, que aparezca bombeo de finos o escalonamiento de losas también, reventones en el pavimento, deterioro de los materiales de medio grave, fisuras transversales, condición de la explanada y la subbase y otros. Aquí un poco, esto no me voy a entretener demasiado porque lo tenéis en el manual perfectamente explicado, tanto en la versión en inglés como en la versión en castellano, y esto un poco sería, en el caso de un refuerzo sobre el pavimento flexible, pues lo primero, ver las condiciones, en función de esas condiciones, si hay que hacer alguna operación previa, reparaciones puntuales, reparaciones puntuales menores y fresado del pavimento, fresado y bacheo, etcétera, etcétera. Y entonces después ya se pasa a la elección de qué tipo de refuerzo utilizamos, un refuerzo adherido o un refuerzo no adherido. Como veis aquí, cuando la condición ya está muy deteriorado,
que habría que hacer incluso reparaciones adicionales a todas las anteriores, se recomienda el fresado y reconstrucción. Fresado o reciclado del pavimento y su reconstrucción. Como regla así mnemotécnica, digámoslo así, para poder reforzar un pavimento que la capa de rodadura sea mezcla bituminosa, esto vale tanto para esto como para lo siguiente de semirrígidos, debemos tener como mínimo de 8 a 9 centímetros de mezcla bituminosa en buenas condiciones. O sea, si tú tienes un paquete de mezcla bituminosa total de 25 centímetros, muy deteriorada por arriba, superficialmente, entonces tú fresas, por ejemplo, pues 10 centímetros, que te quedarían como 15, y aquello sigue estando deteriorado, pues entonces puedes bajar un poquito más, pero no puedes bajar más, digamos, para hacer el refuerzo, siempre te deben quedar del orden de 8 o 9 centímetros de mezcla bituminosa en buenas condiciones. Si no, en ese caso, pues se recomienda el fresado total del pavimento y reposición. Esto sería lo mismo para pavimentos semirrígidos, con mezcla bituminosa y suelo cemento, o mezcla bituminosa grava cemento y suelo cemento, o mezcla bituminosa y hormigón compactado con rodillo, por ejemplo. El proceso es exactamente igual. Aquí lo mismo que antes. La idea fuerza que tenéis que quedaros es que al menos 8 o 9 centímetros de mezcla bituminosa, después de fresar el resto, tiene que quedar en buenas condiciones, que no se disgregue, que se note que está bien adherida a las capas inferiores, etc. Cuando es el caso de un refuerzo sobre un pavimento que ya es de hormigón, pues bueno, también hay que clasificarlo en bueno, aceptable, mal estado, muy deteriorado, y hay que hacer unas operaciones previas, que pueden ser unas reparaciones puntuales, quizá también reparaciones puntuales, arreglar alguna junta y fresar el pavimento, o incluso ya cuando las juntas están más deterioradas, pues reparar más juntas e incluso hacer algún bacheo. Desde luego, si está muy deteriorado, pues no merece la pena, no es un buen candidato para el refuerzo, a menos que se reduzca su vida útil, y se recomienda reciclar el pavimento como base para el pavimento futuro. Vamos a ver ahora cómo haríamos o cómo seleccionaríamos una solución de refuerzo adherido sobre pavimento de mezcla bituminosa, sea flexible o semirrígido. Normalmente nos vamos a encontrar toda esta tipología que veis aquí de deterioros superficiales. Esta sería la fase, cómo nos lo encontraríamos. Haríamos un fresado y una reparación y limpieza de todas estas, por ejemplo, un puenteado de las grietas, algún bacheo que haya, y sobre todo un fresado. Y ya en estas condiciones haríamos un nuevo refuerzo, en este caso adherido de hormigón, que estaría entre los 50 y los 150 milímetros, o sea, entre 5 y 15 centímetros de espesor, y lo meteríamos con losas cuadradas, como veis. Y como ya hablaremos después, la longitud de estas losas son siempre losas muy cortitas, porque, como sabéis, hay una regla en los pavimentos de hormigón que os dice que la distancia máxima entre juntas, tanto en el sentido transversal como en el sentido longitudinal como transversal, tienen que estar del orden de 20 a 25 veces el espesor. Claro, si estamos hablando de 50 milímetros, pues estamos hablando de losas de 1 metro, más o menos. Y 1,5 metros o 2 metros máximo en el caso de refuerzos ya de 12, 14 centímetros de espesor. En este caso, como veis, es un refuerzo adherido. Quiere decir que esta losa de hormigón que ponemos encima tiene que quedar completamente adherida al pavimento existente. Y me diréis, ¿y cómo? Pues bueno,
En este caso nos ayuda mucho que la capa donde vamos a pegar, sobre la que vamos a poner nuestro pavimento sea de mezcla bituminosa, porque la mezcla bituminosa, sobre todo primero porque la habremos fresado y ya tendrá una cierta rugosidad, con lo que nos proporcionará una cierta adherencia o anclaje con el hormigón, y segundo porque después hay una adherencia de tipo químico entre la mezcla bituminosa y el hormigón fresco, ¿eh? Cosa que, por ejemplo, entre un hormigón endurecido y otro hormigón endurecido puesto encima, no, o sea, un hormigón endurecido, tú le pones un hormigón fresco encima y aquello no, digamos que no adhiere, ¿eh? O sea, solo adhiere en función de la rugosidad que tenga la capa de hormigón existente. Vale, aquí simplemente deciros errores que no hay que cometer. Por ejemplo, si aquí tenéis esto os representa un carril uno de los dos carriles de la carretera, que más o menos habitualmente las ruedas de los vehículos van a ir entre estas dos líneas rojas a trazos. Evidentemente, no debemos disponer una junta justo ahí, ¿eh? O sea, esto no. Lo que hay que irse a esta situación. Esto sería en el caso en el caso de losas relativamente pequeñitas. Esto sería 60 por 60 centímetros y esta sería 1 metro por 1 metro, más o menos, ¿eh? Como veis aquí, lo que evitamos es que la rodada de la rueda del vehículo pase por encima de la junta, que es un punto débil del pavimento. Y lo mismo aquí cuando tenéis pues ya diseñados paneles losas más grandes, del orden de 1,20 m o así, pues merece la pena distanciarlas un poco más, hasta 1,5 m, 6 pies, de manera que evites que ninguna de las dos huellas de los neumáticos de los vehículos pase por encima de la junta. Ahora vamos a hablar de un refuerzo adherido sobre un pavimento de hormigón. Como os acabo de decir ahora, el hormigón fresco sobre un hormigón endurecido, digamos que no pega bien. Tenemos que buscarle alguna manera de que nos pegue. Entonces, un poco siguiendo el mismo proceso que antes, este sería el estado del pavimento inicial. Aquí nosotros haríamos lo necesario, parches, puenteo de fisuras, etcétera, etcétera. Si hay desconchones, también rellenarlos, de manera que la superficie quede bastante igual, como veis aquí, limpiarla, y entonces ya pondríamos nuestro pavimento, que ha de ser monolítico con el de abajo. Entonces, ¿cómo logramos este monolitismo? Bueno, si acaso os lo explico después. Pero aquí algunos ejemplos de cómo disponer, en este caso, las juntas. En este caso, las juntas las juntas del nuevo pavimento tienen que coincidir con las del pavimento antiguo. Es decir, como normalmente el pavimento existente de hormigón tendrá un espesor mayor y las juntas estarán separadas, me lo invento, 4 metros, pues nosotros tenemos que intentar, o sea, si las losas iniciales son de 4x4 en el pavimento antiguo, pues nosotros podemos pensar en disponer de losas de 2x2 o de 1,30 por 1,30, de manera que haya una junta del refuerzo que nos coincida con las juntas del pavimento de hormigón inferior, ¿eh? Esto es una manera, por ejemplo, de puentear fisuras en el hormigón cuando estas ya son muy importantes. No son las típicas fisuras de retracción, sino que son fisuras porque la losa prácticamente se ha partido. Pues entonces lo que se ponen se anclan unas barras así que atraviesen la fisura,
y encima ya se coloca el hormigón de refuerzo. A ver. Bueno, entonces ahora os voy a explicar las técnicas bueno, más que las técnicas, las ideas que tendríamos para poder adherir el nuevo refuerzo con el pavimento existente. Ya os he dicho que el hormigón endurecido y le pones un hormigón fresco, pues la única adherencia que hay es por las irregularidades superficiales que se puede encontrar, o sea, por la rugosidad del pavimento existente. Entonces, una buena idea sería, primero, microfresar ligeramente ese pavimento para darle todavía más rugosidad, punto número 1. Después habría que ponerle algún elemento de unión, y los elementos de unión existentes son de dos tipos, o digamos unión química o unión mecánica. La unión química básicamente hay dos. ¿Perdón? De uniones químicas hay básicamente dos tipos. Una sería, de manera más sencilla, es extender una lechada muy rica en cemento justo antes de verter el hormigón de refuerzo. Esa es una. La otra sería extender normalmente una resina epoxi, un puente epoxídico que nos asegure la unión entre los dos. Además de lo que os he dicho de, digamos, lograr esa máxima rugosidad posible en el pavimento para tener adherencia de tipo de rozamiento. El otro tipo de sistemas de adherencia son sistemas de tipo mecánico, que después los veremos aplicados en un ejemplo que pondré de refuerzo de pavimento, pero que consisten, digamos, en clavar de alguna manera en el hormigón existente, aquí, una serie de elementos metálicos, básicamente pueden ser desde clavos, que se claven con una pistola de estas que dispara clavos, o si es sobre hormigón endurecido, lo mejor son los clavos. Si, como veremos en algún caso, si fuera sobre, por ejemplo, si hubiéramos hecho aquí un parche reparado con hormigón, pues entonces, mientras el hormigón está fresco, lo que haríamos aquí sería, por ejemplo, unos perfiles, unos redondos en forma de U, que tengan forma de U, que se meten la mitad, se meten por unos 5 centímetros en el hormigón este del parche, y se dejan otros 5 centímetros aproximadamente fuera. Eso depende un poco del espesor del refuerzo, de manera que eso dará cuando quede fijado porque haya fraguado el hormigón del parche, pues quede solidario, y entonces eso sea capaz de, digamos, de darle una adherencia a esfuerzos transversales o esfuerzos longitudinales del refuerzo que pondremos a posteriori con el pavimento de hormigón existente. Esos son las grandes tipologías. En el caso de un refuerzo no adherido sobre pavimento de mezcla bituminosa, aquí estamos en no adheridos. Por tanto, si lo hacemos como lo hemos hecho antes, va a haber esa adherencia química, etcétera, etcétera, que nos va a producir que sea un refuerzo adherido y no adherido. Por lo tanto, después de arreglar todas nuestras deterioros, como veis aquí, y limpiar la superficie y tenerlo todo perfectamente parcheado, lo que tenemos que colocar es una lámina, o una lámina que nos asegure que no va a haber adherencia entre lo que pongamos encima, nuestro hormigón de refuerzo, y el pavimento existente. Creo que hay alguna foto después en el que se ve, ya os lo indicaré. De hecho, había una anterior que me la he saltado un poco a propósito,
¿Veis? En esta, aquí, refuerzo no adherido, esta cosa negra que se ve aquí no es ningún error en la presentación, sino que sería una lámina que ponemos entre el pavimento existente, que sería de hormigón, por eso está puesto en negro, para que sea, puede ser un tipo asfáltico o una geomalla o cualquier cosa que evite, o una lámina de plástico que evite la adherencia entre el refuerzo y el pavimento existente. Bueno, pues sigamos aquí. Aquí, por ejemplo, para el diseño de las juntas, cuando vas a cerrar las juntas sobre el pavimento, que tiene estos ya tienen una cierta, un cierto espesor, normalmente la regla es cortar entre como mínimo un cuarto, pero se aconseja un tercio del espesor del pavimento, ¿no? Desde arriba, porque tiene que entrar la sierra para hacer las juntas. En estos casos, debido a las posibles irregularidades que haya, es decir, que haya puntos en que realmente si el espesor de diseño son 14 centímetros, puede haber algún sitio que haya 16, 17 incluso centímetros si no se ha regularizado o bacheado demasiado bien el pavimento existente porque hay roderas, etcétera. En este caso, nosotros lo que tenemos que ser un poco más cautos y en vez de cortar a un tercio del espesor de diseño, pues cortarlo un poco más, casi, digamos, yo diría la mitad, por decir alguna cifra, ¿no? O sea, ser generosos en la profundidad del corte de la junta. Este es el mismo caso de un pavimento de hormigón existente en el que le vamos a poner un refuerzo no adherido de hormigón. En este caso, bueno, pues el proceso inicial es exactamente lo mismo. Aquí no haría falta ni el fresado ni nada porque no queremos que no se adhiera, por tanto, cuanto más lisito esté, digámoslo así, cuanto menos adherencia por rugosidad tenga, mucho mejor. Y lo que sí que habrá que poner es una capa separadora una capa de asfalto, puede ser, por ejemplo, o un geotextil, cualquier cosa o una lámina de plástico que nos asegure, que el hormigón nuevo no va a quedar completamente aislado del hormigón inferior existente. Aquí tenéis un poco también el espaciamiento de las juntas. Este tratamiento, este pavimento ya es como un pavimento normal, digamos, de hormigón, al considerarse no adherido. Aquí no tenemos por qué, debido a que existe esa capa separadora entre los dos hormigones, no debemos seguir ni el patrón de las juntas que hay abajo. Podemos hacerlas, digamos, a nuestro criterio en el hormigón superior. Y bueno, poca cosa más. La tercera sería cómo vamos a diseñar. Diseñar se refiere sobre todo al diseño del espesor, caracterización de los materiales que vamos a utilizar, etcétera. Ahora aquí nos vamos a centrar básicamente en el diseño del espesor. Hay que tener en cuenta parámetros de consideraciones estructurales, caracterizar el tráfico actual y futuro. A veces cuando arreglas una carretera atraes tráfico y hay más tráfico del que había en la carretera inicial, y eso suele pasar. Las propiedades de los materiales a utilizar, los factores climáticos, sobre todo, por ejemplo, para el distanciamiento de las juntas, etcétera, etcétera. Es muy importante tener las posibles variaciones de temperatura que se producen para el tema de los alabeos de las losas, que nos daría razón a hacer losas más cortas de las habituales. ¿Cuál es el método, digamos, de deterioro o de fallo del pavimento que vamos a diseñar? Es decir, los pavimentos de hormigón pueden fallar básicamente por dos causas. Una de ellas es la propia fatiga. Como sabéis, supongo que esto os lo explicaría Rafa Rueda cuando habló de diseño de pavimentos y métodos de cálculo. Los pavimentos de hormigón se calculan a fatiga, es decir,
a la repetición muchísimas en un ciclo en un número muy elevado de ciclos de carga, de una carga que es mucho más pequeña, o sea, que la que podría aguantar a un solo ciclo. O sea, por ejemplo, comparándolo con una estructura de hormigón, nosotros una estructura de hormigón lo que consideramos o la diseñamos para resistir una carga máxima o unas cargas máximas, a partir de las cuales ya sabemos que la estructura va a fallar con todos los coeficientes de seguridad que queráis, ¿no? En cambio, en un pavimento no se hace así, sino que se hace no porque vaya a pasar un vehículo lo suficientemente pesado para que cuando pase aquello haga catacrack y se rompa, sino que vehículos más ligeros, con menos carga por eje o por rueda, pues, pero pasando muchísimas veces, acaban deteriorando o haciendo fallar por fatiga el pavimento. Entonces, los métodos de deterioro pueden ser por fatiga del pavimento o por, digamos, deterioros superficiales como son que empiecen a desportillarse las juntas y aquello ya se convierta en un desastre de pavimento, que haya bombeo de finos porque falla la base, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los dos grandes métodos. Entonces, para diseñar el espesor, pues hay que seleccionar un método. Hay bastantes métodos, los que veis aquí. No me voy a detener en explicarlos, evidentemente. Algunos ya os sonarán porque los explicaría Rafael Rueda en su charla. Pero básicamente hay dos grandes métodos o tres grandes métodos. Unos que son, digamos, de análisis, vamos a llamarle avanzado, que puede ser por elementos finitos, por como queráis. Métodos, digamos, mecanicistas, que se llaman, que son basados en modelizar de alguna manera el firme en capas o como sea. En los casos de hormigones, mediante, por ejemplo, la teoría de Westergaard para losas de hormigón, o cualquier otra que haya. Y por último estarían los métodos empíricos, como sería el de la guía de diseño de la AASHTO, que se basan en experiencia. Es decir, ellos durante muchos años la Federal Highway Association en Estados Unidos, que es la que lleva, digamos, a nivel federal todas las autopistas y tal, ha hecho tramos de prueba y los ha tenido a lo mejor 20 años en funcionamiento, sabe cuántos vehículos han pasado, qué tipo de vehículos han pasado, y con eso dicen, pues oye, con estos espesores que hemos puesto aquí, esto funciona, ¿no? Y entonces se sacan una serie de ábacos o tablas o catálogos de diseño, como está en la norma, en la instrucción de firmes española, en las cuales te dicen, oiga, si usted va a tener este tráfico durante este tiempo, póngale esta sección. Bueno, esos serían los métodos empíricos. Y después hay mezclas de varios, ¿no? Mezcla de mecanicista, una parte es mecanicista y otra parte es empírica, etcétera, etcétera. En fin, aquí tenéis un abanico de diferentes métodos de diseño. Bueno, aquí esto voy a pasar porque esto es un poco en función del método de diseño y los parámetros típicos que se utilizan en programas de tipo computacional, por ejemplo, como el OptiPave o el StatePave, que son programas de diseño de pavimentos. Bueno, esto lo vamos a pasar. Un tema importante cuando diseñas un refuerzo, que también lo veremos después en un ejemplo, es el diseño de las transiciones. Es decir, cómo haces la transición cuando se acaba el refuerzo entre el pavimento existente y el nuevo pavimento. Bueno, pues aquí tenéis los esquemas. Pueden haber un área de transición que puede ser como esta, que lo que vas es disminuyendo, este sería el pavimento original y lo que haces es, digamos, una transición, digamos,
a espesor constante de refuerzo, pero fresando más o menos el pavimento existente. O otras que es a base de como una especie de escalón de una cierta longitud. Este de aquí es el típico más, el típico diseño de transición más habitual, ¿eh? Sobre todo para pavimentos de mezcla bituminosa. Bueno, aquí tenéis otros diseños de transiciones. Esto lo podéis ver con mucho más detalle en el manual. Para cada tipo de si es adherido, si no es adherido, si es sobre hormigón, si es sobre mezcla bituminosa, etcétera. Hay que tener también, pensar en detalles de diseño de las juntas y la necesidad o no de pasadores. Eso depende, los pasadores, que son esto que veis aquí, que son pueden ser desde simplemente pueden ser este tipo de pieza o con otro tipo, o incluso simplemente unos redondos, digamos, puestos en el hormigón fresco, que pueden hincarse en el hormigón fresco o dejarse ya puestos y después antes de hormigonar. Estos pasadores lo que hacen es que hacen que todas las losas del pavimento colaboren con las losas adyacentes a una losa, colaboren en el reparto de la carga. Cuando una carga está sobre una losa, pues si no hay pasadores, cada losa va por su lado, y en cambio, si hay pasadores, lo que hay es una transferencia de carga y parte de esa carga la resisten las losas adyacentes, tanto por delante como por detrás como por los lados. Depende de donde haya pasadores, evidentemente. También evitan, por ejemplo, el escalonamiento entre losas. Bueno, en cuanto al hormigón a utilizar en el refuerzo, pues bueno, hay que cuidar las materias primas, básicamente cemento, áridos y aditivos. Normalmente, como son capas normalmente de poco espesor, pues hay que utilizar un hormigón de alta resistencia y por tanto el cemento tendrá que ser de resistencia pues de 1,52, un CEM 1,52,5 o un 42,5R, en fin, eso ya depende. Los áridos y los aditivos, esto es como en cualquier hormigón de pavimento. Podemos proyectar para hacer un hormigón convencional, es decir, que tenga su proceso de endurecimiento convencional, como el resto de hormigones, o de rápido endurecimiento, pues a base de añadirles o unos aceleradores de fraguado o utilizar una cantidad de cemento mayor y un tipo de cemento de resistencia más elevada. Hay otros materiales que se pueden utilizar, como son las fibras, que pueden ser metálicas o no metálicas, o sea, de poliolefina, pero que sean siempre estructurales. Las otras que son como filamentos así muy débiles, esas son simplemente para el tema de la retracción superficial y digamos, a las horas de verter el hormigón. Las otras sí que dan ciertas propiedades al hormigón que una vez endurecido. Lo de las láminas para separar capas, en el caso de que estemos proyectando un refuerzo no adherido, los pasadores y barras de atado, los productos de curado y el material para el sellado de juntas. Esto no es nada diferente a lo que se suele utilizar en los pavimentos de hormigón convencionales, digamos, que no son refuerzos, sino los pavimentos nuevos. Bueno, aquí pues un poco, tampoco os lo voy a dar con mucho detalle, pero un poco por lo que os he dicho antes. ¿Qué puntos hay que considerar en las actuaciones de refuerzo? ¿Qué estrategias? Pues depende mucho de cómo tengas el tráfico, si te permiten cortar completamente la carretera o tienes que hacerlo por semianchos, digamos, siempre dejar un carril en marcha, que eso pues te redunda en que tienes que tener pensado cómo vas a hacer los desvíos, cómo vas a canalizar el tráfico,
tener previstos a lo mejor semáforos para cortes o los típicos señores con las banderitas y el stop y tal. En fin, todas estas cosas os lo dejo para que os lo podáis mirar con más tranquilidad. La ventaja de este manual americano, esta es la versión en castellano sudamericano, por eso pone manejo del tránsito. En fin, está muy bien explicado y son con carácter muy práctico. Bueno, aquí encontraréis unos esquemas de cómo plantearse la situación en función de dos carriles en el cual solo puedes actuar sobre uno de ellos, en función de si hay o no hay arcenes que puedas ocupar, etcétera. Esto me lo voy a saltar para no tampoco pasarme mucho de la hora. Tenéis distintos esquemas para distintas situaciones. Puntos claves para la ejecución de un refuerzo con éxito. Entonces hay una tabla en estos manuales, la tabla 21, que voy a intentar proyectarla. Un momentito. No. A ver, esto no. Espero que lo veáis. Sí, estamos viendo tu pantalla, Sergio. Bueno, pues aquí tenéis, digamos, cuando habla de la construcción de capas de refuerzo con hormigón, un poco, pues todas las consideraciones que hay que tener durante la construcción. Ya te digo, como está perfectamente explicitado pues, en función de los casos, etcétera, no me voy a entretener en explicaros todas estas tablas porque son bastante explícitas por sí mismas. Entonces, voy a dejar de compartir y voy a volver a la aquí. Vale. Como ideas más importantes de todo, yo os pongo estas dos, es decir, en los refuerzos adheridos asegurar la adherencia y en los refuerzos no adheridos asegurar la separación. Porque el comportamiento es completamente diferente y se os pueden dar unos problemas inesperados si hacéis un refuerzo adherido y resulta que no está adherido, pues básicamente el problema que vais a tener es que aquello se va a deteriorarse muy rápidamente porque no estáis considerando la adherencia entre el pavimento existente y el pavimento nuevo que ponéis o el refuerzo nuevo que ponéis, y cuando hacéis un refuerzo no adherido, si no aseguráis la separación, pues podéis tener desde reflexión de las fisuras del pavimento de las fisuras o de las juntas del pavimento de abajo arriba, etcétera, cosas desagradables. Otro punto clave cuando estás en el primer paso que hemos visto en la fase 1, que era el estudiar cómo está el pavimento existente, sobre todo es muy importante asegurarse la capacidad portante digamos, del pavimento existente. No solo visualmente, sino hacer alguna placa de carga, hacer algún deflectómetro en caso de pavimentos de hormigón o de mezcla bituminosa, es decir, intentar que aunque el pavimento existente tenga un buen aspecto visual, que no tengáis un blandón debajo que de momento no se ha manifestado, pero que se manifestará tarde o temprano. Esos serían los dos puntos claves. Asegurar o no la adherencia en función del tipo de refuerzo que estéis haciendo y tener muy claro el estado del pavimento sobre el que vais. Y si hay dudas de que el estado no es bueno o porque tienes que ir fresando y al final ya no te queda tal, pues lo mejor es reciclar y reconstruir. Y ya
para acabar, os voy a pasar dos presentaciones de dos casos de refuerzo. Como veis, son cosas que ya he dado en alguna otra ocasión en otros foros, pero bueno, no tiene ninguna importancia. Este primero es un proyecto de rehabilitación estructural con un refuerzo delgado de hormigón en 4 glorietas de la Nacional 2 en la Junquera, o sea, justo en la frontera con Francia. La Junquera, para los que no la conozcáis, es una especie de aquello de, yo diría como del Far West, digamos en este caso catalán. En fin, hay todo tipo de servicios, básicamente para los camioneros, gasolineras, hoteles, centros comerciales donde van multitud de franceses, básicamente los fines de semana, a comprar tabaco, que es más barato que en España, que en Francia, perdón, etcétera, y otros servicios menos habituales. Os diré un nombre, Paradise, que supongo que os sonará a todos. Entonces, en esta actuación se trataba de un proyecto de rehabilitación estructural del Firme en 4 glorietas en el término municipal de la Junquera. Tenían una problemática recurrente desde que hicieron estas glorietas hace aproximadamente 15 años o 20, más o menos, que era el deterioro del pavimento de mezcla bituminosa que utilizaban por la acción del vertido del combustible sobre el Firme, que lo que hace es disolver el betún, y aquello empieza a tener la foto aquella que hemos visto al principio de todo, de unos como agujeritos, pues eso. ¿Por qué se daba esto? Porque claro, esa es el último sitio donde pueden repostar los camiones que van hacia Europa, y repostar barato en España, que es más barato el gasoil que en Francia, por ejemplo, y al revés, los franceses, los camiones que entran de Europa hacia España, pues es el primer sitio donde pueden repostar barato. Por tanto, digamos que allí hay un tráfico de combustibles muy, muy importante, casi tan importante como el de tabaco y alcohol. Pero vamos, está por ahí, por ahí. Entonces, estos camiones entran en estas super gasolineras, que bueno, es un espectáculo. Yo no he visto nunca gasolineras con tantos postes para camiones, o sea, con unos anchos de viales bastante importantes, y a lo mejor hay 20 postes en una gasolinera para repostar camiones. Perdón, los camiones entran allí, se salen de la autopista, entran allí, cargan combustible hasta los topes y salen a estas rotondas, que son las que dan conexión con las entradas o salidas de la autopista, y cuando entran en estas rotondas que normalmente tienen un cierto peralte, pues evidentemente siempre hay vertido de combustibles y se les produce este fenómeno. Las consecuencias son formación de roderas, pieles de cocodrilos, socavones, salidos sueltos. Ahora lo veremos en algunas fotos. Esta misma problemática la tiene Abertis en ese tramo de la Junquera hasta la frontera, digamos, física entre Francia y España, que es además un tramo saliendo de España en pendiente. Y allí también se produce este vertido de combustibles. A mí me dijeron la cantidad de litros diarios que recogían de combustible y era una cosa que te decías, no puede ser, pues sí que era. Bueno, esto es un poco el esquema de, aquí tenéis la AP7, la AP7 por aquí y las rotondas, 4 rotondas, estas 3 bastante seguidas y una cuarta que está más arriba, que coincide con otro enlace. Bueno, es un semienlace, solo puedes entrar hacia Francia y salir viniendo de Francia, creo. No puedes hacer otros movimientos. Aquí hay un enlace que sí que es completo, que es este de aquí. Creo que sí que es este de aquí, que este sí es un enlace completo. Bueno. Este es el estado inicial del pavimento, o sea, todo esto, estos agujeros que se producen aquí, estos socavones, son realmente producidos porque el gasoil disuelve el betún
y empieza a crear esta especie de micro islas que veis por aquí, por todos los lados, material suelto, en fin. Como veis, bastante llamativo. Entonces, estos son los espesores que se utilizaron, perdón, los espesores, las secciones existentes en cada una de las rotondas. Veis que había rotondas con 35 centímetros de mezcla bituminosa, debido a los diferentes refuerzos que habían ido haciendo a lo largo del tiempo, espesores de Zahorra de 50 centímetros y en principio una esplanada E3. Se hizo un estudio, la verdad es que no es suficiente de estas cosas. Esta era la primera experiencia que hacíamos en España, pues se pagó el pato de la novatada, ¿no? Y no por prisas y por otros temas no se hizo un estudio suficientemente bueno del estado del pavimento y se localizaron algunos sitios, digamos, muy malos en los cuales había que actuar, no simplemente fresar el pavimento y ya está, sino que había que actuar de una otra manera, como veis aquí en este que era un saneo y un relleno con 50 centímetros de espesor de un hormigón HL15, sobre el cual iba el refuerzo de 12 centímetros de hormigón de firme, el refuerzo mismo. Bueno, esta es otra de las rotondas donde se detectaron estos tal. Después resulta que salieron alguno más y ha habido algún problema en alguna losa. Bueno. Esta era la última rotonda, la del semienlace de arriba, que en fin tenía unas características especiales porque nos hicieron hacer un carril adicional para evitar atascos, porque digamos, esta es la carretera nacional 2, digamos, dirección a Francia. Esta es la entrada, aquí está la entrada a la autopista. Bueno, esto era la salida de un parking y esta es la nacional 2 que viene del pueblo de la Junquera, ¿no? Entonces, a veces se creaban aquí embotellamientos por camiones saliendo de aquí, camiones que querían entrar a la autopista por aquí, los que venían por aquí, y entonces nos hicieron hacer este carril adicional comiéndonos un trozo de la rotonda existente. Bueno. Esta es la sección transversal del refuerzo. Básicamente, como veis, se fresaron 12 centímetros de mezcla bituminosa y se repusieron con 12 centímetros de un hormigón a flexotracción de 5 megapascales. En el caso de esas manchas azules que hemos visto antes, que eran, digamos, donde había dificultades porque el refuerzo, la mezcla bituminosa estaba deteriorada con espesores de más de 12 centímetros hacia abajo, por lo que se hizo es llegar hasta la explanada, se rellenó de hormigón y se pusieron este tipo como de horquillas sobre el hormigón fresco, que después lo que daban eran continuidad daban esa adherencia que no tendría al ser un hormigón sobre otro hormigón ya existente. Este es un poco el esquema, el sentido del tráfico y cómo se colocaban las horquillas y a qué distancias. Esto es el tema de las transiciones que hemos visto antes. Como veis, es clavada a una de los esquemas que os he enseñado antes. Estas son las juntas. Aquí las juntas era como podéis observar en el plano de juntas, pues era un auténtico galimatías, porque hay unas juntas muy claras concéntricas, digamos, que serían como las longitudinales en un pavimento convencional, y después las transversales, que son radiales, ¿no? Lo que pasa es que como no era perfectamente simétrica tal, pues bueno, había que cuidarse mucho en estas zonas que veis aquí, en que no te vale ya la radial con la tal. Después, el otro problema era que, a pesar de que se puso fibras en el hormigón, para poder alargar un poco más, o sea, separar un poco más las juntas, claro, al ser estas concéntricas, quiero decir, si tú empiezas aquí si tú empiezas aquí con el límite que serían 2 metros, cuando llegas al otro extremo estás no sé si en 4, pero en 3, ¿no? Por tanto, había que hacerlas mucho más estrechas aquí y que siempre en el sitio hacia el centro
perdón, hacia el exterior de la, que era donde estuvieran como máximo separadas 2 metros. Bueno, estos son temas ya, las fases constructivas. Aquí no se podía cortar el tráfico, hubo que hacer desvíos, entonces se hicieron por fases todas las rotondas. Esta es la actuación del fresado. Aquí veis el escalón que se producía. Esto es como el bache que había, que estaba fatal, y cómo se arregló. Se excavó hasta la explanada, se rellenó con hormigón y se dispusieron los que se equivocaron, los pusieron mal, porque tendrían que haber ido en el otro sentido. Pero en fin, esto que quede entre nosotros. Estas son las características del hormigón, un hormigón a flexotracción de 5 megapascales con una dotación de 4 kilos de fibras estructurales. La consistencia. Y esto se hizo de manera manual porque es que no había manera de hacerlo con ningún tipo de máquina. Y esta es la textura que se consiguió con un cepillado. Y ahora vais a ver un vídeo para que veáis el tráfico de camiones que hay. Un tráfico T00, pero de los elevados. O sea, que aquí podían pasar perfectamente 4.000, 5.000 camiones al día. Uy, perdón. Vaya, ahora no me sale. Antes he hecho la prueba y me ha salido el vídeo. David es testigo. Y voy a intentar a ver si... Es que no sé si la película es esta. Ah, sí, es esta, perdón. Este es el resultado del refuerzo. Y como veis, los camiones que pasan, los camiones que están en las gasolineras, que es lo que veis aquí. O sea, esto es uno detrás de otro continuamente, todos los días, incluidos fines de semana, donde entonces lo que se dedican es a estacionarse en las gasolineras y en unos parkings que hay, porque no pueden circular, ¿eh? Un poco aquí tenéis unos detalles de cómo queda el pavimento. Perdón. Como conclusiones, pues lo que hemos visto antes, la necesidad de al menos 9 o 10 centímetros de espesor, de mezcla bituminosa en buenas condiciones, losas con dimensiones inferiores a 2,25 o 2,50 en su parte más ancha. Las fibras se comportaron muy bien, son fibras cortas de 25 milímetros para controlar sobre todo la fisuración y poder separar un poco más las juntas. Se recomienda que las juntas de retracción se cierren a la mitad del espesor de la losa, iniciar el cerrado de las juntas por las juntas radiales y no por las concéntricas, evitar picos o ángulos demasiado cerrados en el fresado de la mezcla bituminosa y aislar las trompetas, que las trompetas son, para los que no conozcáis ese término, pues las trompetas son las entradas y salidas de la rotonda. Y poco más. Bueno, este es un ejemplo. El otro ejemplo es mucho más reciente y mucho más cerca de donde estáis, es en Morata de Jalón. Es una carretera que tiene dos funciones, una básica que es el acceso a la cantera de caliza de la fábrica que tiene Cemex en Morata de Jalón, que está dentro del pueblo, bueno, dentro del pueblo, vamos, en un extremo del pueblo. Entonces, para evitar que los camiones para ir a la cantera tengan que pasar por tal, pues se hizo esta carretera hace un cierto tiempo. También se utiliza como bypass para vehículos pesados para no atravesar el pueblo. Un poco aquí veis en estas dos fotos el estado del pavimento, ya daba signos de agotamiento, el pavimento bituminoso que había. Y lo que aquí se hizo fue un refuerzo, en este caso adherido, porque lo de abajo era mezcla bituminosa. Se hizo por dos calles porque no se podía cortar al tráfico la carretera durante un mes y hubo que hacer primero la mitad y después la otra mitad. Estas barras que se dejaban aquí son barras de atado que lo que atan son las dos calles para que no se produzcan escalonamientos en la junta longitudinal. El método de vertido fue absolutamente artesanal. Aquí veis los camiones camino de la cantera que eran
bastante tal. Estos son las probetas que se utilizan en flexotracción, que como veis no son las cilíndricas o cúbicas de compresión, esos son prismáticas de 60 de largo por 15 por 15. El serrado, la operación de serrado de las juntas. Aquí esta que veis aquí es Isabel, que creo que os dio ya una charla. Y esto es el cambio el tránsito de los camiones durante la obra. Los lagartos que venían cargados hasta arriba de piedra caliza al parque de materias primas que está antes de llegar a la fábrica. Esta es la textura que se dio al final. Como no sé si observáis aquí, estos son fibras, se utilizaron fibras también aquí. Pues estas cositas así que se ven por la superficie son fibras. Aquí veis la transición entre un pavimento y esto es justo en una entrada que hay desde la carretera que da acceso al pueblo, pues la desviación para utilizarla como bypass. El proceso del cepillado. Y esto es con la carretera terminada. Realmente aquí se ven mucho mejor las fibras, ¿eh? Estas cosas como más oscuras que veis por la superficie. Bueno, aquí veis el tráfico de camiones también es importante. Aquí se utilizaron un espesor de 14 centímetros. Y bueno, yo creo que con esto yo ya doy por terminada mi charla y quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta que hacerme. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Si tenéis alguna pregunta, ya sabéis que podéis ponerla por el chat y la leeremos. Así que aprovechad que tenéis a Sergio hoy aquí. ¿Vale? Pues bueno, muchas gracias igualmente, Sergio, por la charla y sobre todo además por estos últimos proyectos que han sido pues muy explicativos. Sobre todo me ha llamado mucho la atención cuando has sacado el plano de juntas, de la rotonda de la... El de la rotonda fue, vamos, nos ocupó bastante tiempo hacerlas, porque era difícil de encajar y ya no te digo después el replanteo en obra. Porque claro, o sea, a la que te descuidabas hacían lo que les daba la gana, ¿no? Claro, o sea, esto esa planificación que claro que es tan importante para luego garantizar que lo que has hecho no se te fisure, sí. Pues realmente crea, o sea, hay luego mucho roce entre dirección de obra, dirección de ejecución para... Mucho. O sea, y digamos, dentro del propio contratista o la constructora que hace la obra, bueno, tiene que tener ahí un encargado a pie del cañón, sobre todo con el tema del corte de juntas fue bastante... Lo otro lo manejaban todos ellos muy bien y no había que estar demasiado encima, pero en lo de las juntas sí que fue bastante, digamos, duro, ¿eh? Hubo que estar allí bastante, enseñarles, tal, porque además, no lo he comentado, pero se utilizaron dos tipos de junta, o sea, para sellar las juntas, perdón, se utilizaron, por un lado, un material, lo típico de un material bituminoso que se inyecta en la junta, con lo cual había que, aparte de cerrarlas, había que cajearlas, y después ahora no recuerdo si eran las radiales, creo que en las radiales se utilizaba una junta preformada de un material especial que lo tuvieron que hacer especial para esta obra. O sea, la junta no tiene ninguna historia, es una junta una sección trapezoidal, pero del material sí, porque tenía que ser un material resistente a los combustibles, cosa que las que hay normalmente no lo son. O sea, que además de ya ser complicado por la disposición, luego con varios materiales para tener, por si no estaba, por si no había que tener cuidado ya, pues para tener doble de cuidado para que todo saliese. Sí, para que no te pusieran, no te las pusieran al revés y esas cosas, ¿no? Sí. Mira, ya tenemos un par de preguntas. Sí.
Ángel pregunta bueno, dice que no sabe si lo ha dicho y no lo ha escuchado, yo entró un poco tarde. Dice, ¿cuándo nos interesaría un refuerzo adherido y cuándo un no adherido? Y comenta, ya que siempre tenemos la posibilidad de incorporar una lámina entre pavimento flexible y el refuerzo de hormigón que vayamos a disponer. Pues, hombre, no hay un criterio único, es que es una cosa muy particular está perfectamente explicado en el manual, en los manuales donde con qué criterio escoger adherido o no adherido. Por ejemplo, evidentemente de entrada los adheridos son de menor espesor. Por tanto, si es un refuerzo en una carretera donde tienes en algún punto de la carretera un problema de gálibo, pues evidentemente te conviene utilizar un refuerzo adherido, porque el espesor del hormigón, del refuerzo de hormigón va a ser menor. Pero por contra, un refuerzo adherido te tienes que asegurar todavía muchísimo más que el pavimento que hay debajo, o sea, el pavimento existente está en buenas condiciones. Porque si lo haces adherido y con poco espesor y resulta que te falla porque el pavimento de abajo no te has dado cuenta, como nos pasó en alguna losa de las rotondas estas que he enseñado, de que el pavimento aparentemente visualmente estaba bien y como no se hizo una deflectometría de toda la rotonda, sino que se hicieron unas cuantas placas de carga donde se veía que estaba el asunto peor, pues te puedes encontrar alguna sorpresa desagradable de que se te deteriore el pavimento por fatiga antes de tiempo porque lo que has considerado que debajo estaba bien no estaba tan bien. O sea, un poco los criterios son un poco digamos, no es un criterio único, depende de las circunstancias de cada obra. Pero vamos, esas serían las dos grandes líneas para decidir si cojo por ejemplo, también si el pavimento de abajo, pues la regularidad está muy mal y porque hay muchos baches, por ejemplo, o muchas roderas en mucha superficie del pavimento existente, pues yo entonces me iría a un refuerzo no adherido que tendrá más espesor y digamos que te cubrirá mejor esos defectos superficiales. Muy bien. Gracias, Sergio. Tenemos otra de Santiago Vieites, que dice que ya que estamos hablando de cortes de juntas, refiere al comentario de lo que explicita la norma española de que la separación de carriles no debe coincidir con las juntas longitudinales. Y si le puedes explicar de por qué le especifica la norma española esa consideración. Que las juntas no deben con la línea blanca, digamos, entre carriles. Eso es. Vale. Bueno, digamos, es un poco lo que he explicado antes había una transparencia, croquis, de las X, exacto. Vamos a ver, no es exactamente no es exactamente esto, pero esto nos da una idea, porque la idea de esto y lo que dice la norma es lo mismo. O sea, lo que te dice es que no te coincidan las juntas longitudinales con, digamos, el cambio de carril o con la separación entre carriles, porque tienes muchas probabilidades de que la rueda pase por encima de esa línea blanca. Entonces, lo ideal en un pavimento de hormigón sería meter las juntas longitudinales en medio de los carriles. No sé si me explico. Sí, o sea, claro que, a ver, esto es un poco como la recomendación que te dicen siempre de que cuando estás haciendo pues, un saneamiento no pongas la tapa de alcantarilla tampoco por donde se prevea que va a pasar la rueda. O sea, que más o menos es un poco el mismo principio. La zona vulnerable la intentamos alejar de donde le vendría el peso directo concentrado de los vehículos. Exactamente. Por eso te dice que al decirte que no, ahora no recuerdo la frase que utiliza, pero más que no coincida con el cambio de carril, es que esté lo suficientemente separado.
Y para eso, un poco, si es posible, por las dimensiones, por el ancho de la calzada total y los arcenes y tal, pues es lo fetén, digamos, lo mejor sería meter las juntas longitudinales en medio de un carril. Claro, o sea que sí, no, siempre que sea más o menos posible, porque claro, como Sí. tú pones ahí en la figura, esas que son de 2 pies por 2 pies, pues No, esos son claro, de 60 claro. centímetros, pues el alejarlo, acercarlo, pues dices, pues es un Sí, margen sí. No, básicamente exacto, pero aquí irrisorio. es esta idea, digamos, de separarlo lo más posible de la junta. Es estas dos ideas que veis aquí abajo. Separarlo lo más posible de la junta. Claro, si estamos hablando de un pavimento que no es un refuerzo, que las juntas están cada 4 metros transversales y más o menos cada 4 metros longitudinales, porque la plataforma pues tenga 10 metros y medio, o sea, 2 carriles de 3,5 son 7. Si fuera una nacional, digamos, con 7 más 2,5 y 2,5 de arcén serían 12, pues tú lo que tendrías que ponerlas es más o menos cada 4 metros. Y yo creo que si lo coges, más o menos te viene a salir que tienes una en el centro de cada carril. Muy bien. Pues espero que haya respondido a vuestras preguntas. Cualquier otra, pues os dirigís a mí por correo electrónico como queráis y creo que, no sé si está en la última diapositiva, por si lo queréis apuntar. Sí, Sí, aquí lo si no, tenéis. si no os lo sabéis aún, de todas Si no lo sabéis. de las otras que ha dado. Muy bien, pues entonces, si te parece, como no hay más preguntas, lo dejamos Muy bien. aquí. Así ya ha sido pues una horita y media más o menos. Perfecto. Pues muchas gracias de nuevo por habernos impartido otra de las sesiones del curso. Y os recuerdo que Sergio también va a ser el encargado de impartir la última, que va a ser sobre durabilidad y sostenibilidad de los firmes con cemento, y que será el 20 de mayo. Así que os esperamos a todos. Gracias por vuestra constancia durante todo el curso y por haber estado otros con nosotros. Y a ti también, Sergio, pues por habernos acompañado otro día más. Nos vemos el 20 de mayo, ¿no? Eso es, el Muy 20 bien. de mayo. Pues venga, un abrazo a todos y cuidaros. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.